En cooperativa, a saber dónde estás parado. El viernes recién pasado, el gobierno de Nigeria anunció un acuerdo de negociación con Boko Haram, grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico que hace aproximadamente 6 meses secuestró a 219 niñas desde una escuela en Chibok. De acuerdo a la información que reproducen diversos medios internacionales, pese a este acuerdo, durante el fin de semana se registraron ataques presuntamente perpetrados, por una facción de Boko Haram. Además, sobre las niñas, hay fuentes que aseguran que no podrán ser liberadas de forma simultánea, ya que estarían divididas en al menos 5 grupos ubicadas en 5 países distintos. Conocemos más acerca de este conflicto, de qué le está pasando al mundo también, y es por eso que estamos con Roberto Durán, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Roberto? Profesor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siempre le gusto. comento a nuestros auditores que tenemos aquí 4 importantes monitores, varios de ellos con noticias internacionales, y siempre hay un hecho violento presente en la pantalla. Creo que eso no solo tiene que ver con el tipo de información que seleccionamos los medios, sino que en general estamos viviendo en un ambiente más tenso en el mundo, con demasiados conflictos abiertos. Yo diría que sí. Yo diría que hay una violencia que va creciendo conforme los regímenes sociales, regímenes políticos y regímenes económicos resisten este tipo de violencia. A ver, específicamente lo que está sucediendo en Nigeria se abona o se compadece mucho con lo que sucede en otros países de África cercanos, lo que sucedió el año pasado en Malí, lo que posteriormente sucedió en la República Centroafricana. ¿Qué es lo que sucede? Con la muerte de Bin Laden, mucha gente pensó que se había acabado o estaba en vías de acabarse el activismo terrorista de origen fundamentalista. El eje del mal. Exacto. Se creía que eso iba a desaparecer o que quedaba poco tiempo. Incluso yo recuerdo haber estado fuera de Chile el año 2012 y leí un artículo sumamente optimista de un periodista australiano sobre esto y con mucho fundamento. O sea, no era un artículo, no era un wishful thinking, por decirlo así, sino que era bastante fundado. Estamos hablando de 2 años atrás, que son 2 coincidentes años con la atrás, muerte de Bin Laden. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, a mi entender, por esto? Es que en realidad las redes de Al Qaeda y todas las sucedáneos, que son todos muy parecidos, están absolutamente descentralizadas. Cada grupo tiene su base de operaciones, su modo de ver el asunto y en la estrategia a seguir conforme las circunstancias a ellos o a ellas se les va dictando. El país que le toque, Exacto, la cantidad de habitantes que haya, la Así religión es. que tengan esos habitantes. Exacto. ¿Y qué hay de común entre todos ellos? El fundamentalismo. ¿Y qué es eso, profesor? El fundamentalismo es una convicción religiosa llevada al extremo en todo, al extremo en el comportamiento diario, al extremo en las relaciones de hombres con mujeres, al extremo con la gente joven, al extremo con la forma de vestir, con la forma de vivir. Es una postura extrema respecto de la manera en que la sociedad y las comunidades deben convivir. A juicio de ellos, lo que se aparta de lo correcto es automáticamente un pecado y como tal, en sus grados tienen que ser castigados. Claro, castigado por los mismos hombres. Por los mismos hombres, claro. Ellos son juez y parte al mismo tiempo, porque se supone que están imbuidos del espíritu superior y que eso les va alimentando y retroalimentando la manera en que ellos tienen que tratar a las personas. Sí, muchos niños naciendo incluso para morir. Sí, mucha gente, sucede un montón de fenómenos. En el caso de Nigeria además se combina con una serie de situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, parte importante, se cree, de este movimiento Boko Haram está formado por gente que perdió la guerra civil en Biafra hace unos 40 años. O sea, la gente, no la gente que peleó, sino que los hijos, nietos de esas personas que fueron desplazadas violentamente de una región geográfica a otra. Por ende, ahí se Hay te entonces venganza. un resentimiento histórico que es aprovechado. Hay también el hecho que Nigeria es un país que tiene un poco más de la mitad de su población en la extrema pobreza, pero el otro, digamos, 45% de la población, hay un 20% de la población que es bastante informado porque es un país extremadamente rico. Nigeria está entre los 10
12 mayores productores de petróleo del mundo. Petróleo. Petróleo y reservas de petróleo, muy, muy grandes, junto con las de Venezuela, las de Nigeria son de las más grandes del mundo. Por lo tanto, hay mucho interés también, digamos, por lo que implica el petróleo. Pero fíjese que en el caso de las explotaciones de petróleo en Nigeria son prácticamente como repúblicas aparte, tienen sus propios sistemas legales, sus propias policías, sus propios sistemas de control, porque si tuvieran que depender del gobierno de Nigeria para su seguridad, probablemente no sobrevivirían. No habrían sobrevivido. Ese es el punto central. ¿Estará correcta esta cantidad de habitantes que estoy observando en Nigeria? Estoy consultando a Wikipedia, profesor. El censo habla de 165 millones de habitantes. Es el país más poblado de África. Qué impresionante. Lejos Habría es el apostado país que era más poblado de bastante África. más pequeño. Todo el mundo pensaba que después de la guerra civil en Biafra iba a bajar la población y no fue así. En la época de la guerra civil en Biafra eran 75 millones, o sea, son prácticamente han doblado. Aquí hay otro dato que habla y refuerza lo que usted está comentando. En Nigeria se hablan más de 500 idiomas, pero el único oficial es el inglés. Es el idioma vehicular, o sea, es el idioma en el cual se entienden todos. Es como, igual que en la India. Es idioma vehicular y es idioma oficial, pero los 500 idiomas y dialectos que hay es lo vívido. Es decir, Nigeria es un crisol étnico, cultural y lingüístico, como muy pocos países en África. La mayoría de los países en África son así, no son uniétnicos ni son uniculturales, no, son pluriculturales en todo sentido. Solo desde ese punto de vista y del análisis que está haciendo usted se puede entender el poderío que tenga un grupo como Boko Haram, porque cualquier persona, no sé, sentada en un escritorio aquí en Chile dice, bueno, pero ¿cómo la policía o el gobierno no hace algo por exterminar a este grupo que tiene presas o secuestradas a 219 niños? Así es. Es parte del asunto porque muchos de los grupos étnicos que están presentes en todas las actividades de Nigeria se sienten cercanos a un determinado grupo que probablemente se siente muy identificado con este movimiento. Entonces, es un potencial agente encubierto del asunto, lo cual dificulta mucho la labor de policía, de la policía propiamente tal, de las Fuerzas Armadas, y aniquila de antemano cualquier posibilidad de arrebatar el poder que ellos están conquistando. Porque además, Nigeria, a pesar de ser un estado extraordinariamente rico, es desde el punto de vista de la estructura, del funcionamiento, de la realidad política, de la realidad social de ellos, es un estado fallido, que se llama un failed state. O sea, es un estado que no ha logrado consolidar su institucionalidad y por lo tanto consolidar a su vez su reputación como un país viable. Claro. Estamos conversando con el profesor Roberto Durán, él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, a propósito de la situación en Nigeria, quiero decir, a propósito también de la posibilidad de liberación de estas niñas secuestradas por este grupo fundamentalista Boko Haram. Las imágenes, profesor, resultan tan violentas, pero sí quiero hacer una distinción, resultan violentas para una mirada occidental. Sí. Yo entiendo que para cualquiera de nosotros es inaceptable, ¿no? Esta cantidad de niños, además como viene la pobreza y que además estas chicas sean secuestradas, porque tampoco se sabe a qué tipo de régimen se están sometiendo en el momento, digamos, o en este periodo que llevan precisamente bajo cautiverio de este grupo. ¿O es que acaso eso es inaceptable para todo el mundo? Estoy tratando de mirar desde... La violencia en sí misma tiene un carácter general inaceptable para cualquier sociedad o cualquier comunidad que se diga o que se considere civilizada. Lo que incluye la privación de la libertad. Claro, en el entendido de que civilizada significa que hayan ciertas reglas del juego para la oposición, o sea, para dialogar o para convivir. La violencia elimina eso, y lo elimina unilateralmente porque es un poder mayor de un sector de la sociedad sobre los otros sectores de la sociedad. Cuando eso ocurre, eso da lugar a cualquier cantidad de acciones y reacciones unilaterales y absolutamente inconsultas. Eso quiere decir que la violencia tiene una capacidad de propagación igual como la que tiene el fuego cuando está en un bosque. Es exactamente igual. Y la contraviolencia también, pero la contraviolencia primero no viene, sino que primero está el miedo, el susto, el terror. La gente se desplaza, deja las ciudades, deja distintas cosas, dejan territorio abierto para quienes ejercen la violencia por el objeto del que el amedrentamiento de esas personas sea como el certificado, el pasaporte para que esta gente se instale donde está. Profesor, ¿por qué secuestrar niñas?
Por el carácter especial con que mucho fundamentalismo islámico, en este caso, ve el rol de la mujer en la sociedad. Yo tiendo a pensar, pero esa es una idea muy personal, y compartida por algunos colegas académicos, pero no necesariamente es así, que ellas fueron secuestradas para ser reeducadas, ¿no? Lo digo por lo siguiente: cuando los talibanes, mucho tiempo atrás, intentaron hacer algo parecido cuando estaban en su guerra contra la Unión Soviética, los talibanes llegaban y sometían a las mujeres al mismo tratamiento que habían tenido antes, Claro. ¿no? Pero en este caso, en Nigeria, como hay procesos de modernización distintos y han pasado también como 30, 40 años desde lo que pasó en Afganistán, ellos consideran que si hay un selecto grupo de niñas, de jovencitas, que pueden ser reeducadas, entre comillas, en el ámbito de lo que ellos creen que debiera ser el comportamiento de la mujer acorde con esa concepción fundamentalista, entonces las secuestran, las reeducan. Y yo sinceramente quiero pensar positivamente que es así. Puede que haya un maltrato también adicional, puede que dé lugar a una especie de ¿cómo se llama?, de secuestrar a las personas y mantenerlas con el objeto de tener en vilo a la sociedad. Pero creo que no, por la forma en que esto ha operado. Perfecto, que más tendría que ver con un proceso de reeducación. Me decía usted también que esto, frente a la pregunta de por qué niñas o por qué mujeres, que los fundamentalistas tienen una visión respecto de la mujer. ¿Cuál es esa visión? Es una visión de subordinación. Absoluta. Absoluta, 100%. Total. Sexual, psicológica. Sexual, psicológica, social, cultural. Las mujeres no son personas que sean aptas para aprender nada, ¿no? Ni siquiera las cosas más elementales. Se supone que las cosas más elementales, las mujeres más despiertas, las aprenden con sus padres, de sus hermanos mayores o de sus hermanos varones, etc. Es una concepción que yo diría que es más que religiosa, o quizás a la vez que religiosa, es una concepción antropológica, es decir, antropológicamente hay seres superiores y antropológicamente hay seres inferiores. Las mujeres son las inferiores. Una pregunta final, profesor. ¿Hay posibilidades efectivamente de que sean liberadas pese a todo el movimiento internacional que ha habido? Recordemos también que el presidente de esa nación ha sido muy criticado en su país y en el extranjero por la lenta respuesta a este secuestro y, digámoslo también, por la absoluta incapacidad para acabar con esta violencia islamista. Sin embargo, en los últimos años ha habido varias rondas de negociaciones con Boko Haram que nunca han alcanzado un acuerdo de paz definitivo. ¿Podría producirse eso ahora? Es probable que sea una moneda de cambio, claro. En algún momento esto de la reeducación o el secuestro, por secuestrar, por decirlo así, no rinda los frutos políticos que ellos esperan. Y sea una moneda de cambio, es decir, a cambio de esto nosotros queremos esto otro. Les damos, qué sé yo, de las 200 niñas les damos 35, pero las otras 35 y el resto están sujetos a que se vayan cumpliendo ciertas exigencias. Es probable que así sea. Yo personalmente tiendo a pensar por la edad de las niñas y por la forma en que fueron secuestradas, del lugar donde fueron secuestradas, que eran esencialmente ciudades muy, muy modernas de Nigeria. Muchas de ellas eran niñas que no usaban ningún tipo de vestimenta islámica típica. Claro. Y yo tiendo a pensar de que es un proceso de reeducación que no deja de ser violento en todo caso. Pero puede suceder también que en algún momento el movimiento tan extremo se compagine más con el gobierno de Nigeria y de rienda suelta a una negociación que pudiera liberar a estas pobres niñas. ¿Sí? Ha sido una buena oportunidad no solo para analizar este conflicto, sino también para entender en parte lo que sucede en África, ¿no? En distintos puntos y especialmente aquí en Nigeria, quiero decir, sorprendente desde ya el nivel de población que tiene, la cantidad de idiomas que hablan y bueno, el descontrol que hay en ciertas zonas. Profesor Roberto Durán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Ha sido un gusto compartir con usted. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. ¿Sabes cuántas personas ya han aprendido educación financiera con letragrande.cl? Más de 1 millón de personas. Así es, aprende tú también con interesantes programas y 4 entretenidas series en conletragrande.cl. Podrás tomar también mejores decisiones. BCI, somos diferentes. ¿Y sabías que una nutrición balanceada puede generar un gran impacto en tu vida diaria? Los productos Herbalife aportan las proteínas, vitaminas y minerales esenciales para complementar tu nutrición. Conoce más en herbalife.com. Contacta a una sociedad independiente Herbalife llamando al 2520-5200. Nutrición Herbalife, alimenta tu bienestar. Y la nueva ley
de Insolvencia y Reemprendimiento crea un procedimiento administrativo gratuito y voluntario que le permita a las personas naturales con 2 o más deudas vencidas por más de 90 días superiores a 80 UFs y sin demanda previa renegociar con sus acreedores y decir yo cumplo y avanzo. Infórmense en www.superir.gov.cl de Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Gobierno de Chile. Y el fin de semana los vives, el lunes los ves, todos los goles del Campeonato Nacional en tu móvil, escritorio, donde tú quiera que estés. Todos los goles están en cooperativa.cl. Vamos a la pausa.